Hola, Dios te bendiga. Somos los pastores Carlos y Marilu Corbellini de la Iglesia Hechos en el Cielo y queríamos compartir un breve pensamiento contigo, una reflexión en relación a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? A este tiempo de Dios. Y estamos justamente en esa etapa, hoy es 26 de septiembre, en la cual acaba de terminar, digamos, el verano, ¿no? Aquí. Ya empezó el otoño. Y empieza el otoño. Y entonces hay un cambio de estación, hay un cambio muchas veces, en algunos países se marcan mucho las estaciones, Sí. y hasta hay un cambio de closet, ¿no? Sí. Sacamos la ropa de verano, ponemos la de invierno, o al revés, sacamos la de invierno, ponemos la de verano. Y y todo eso me llevó esta mañana a pensar en este tiempo, ¿no? A pesar de que para nosotros se viene un tiempo de otoño, de frío, que a veces eso se identifica con el color gris, ¿no? Y el verano y la primavera con el color amarillo o el sol, ¿no? Para nuestra iglesia, Hechos en el Cielo, y para nuestra vida también ministerial, esto significa como un renuevo, un cambio de estación. Decidimos cambiar de casa, tener otro espacio para Dios, tener otro lugar para Dios. Estamos aquí en lo que es el Centro Recreativo Villa del Sol, que gracias a sus dueños nos han abierto un espacio para que podamos estar, convivir como iglesia, pero también como familia. Y todo esto tiene que motivar algo en nosotros. ¿Qué te parece a ti? Tanto tiempo que hemos transcurrido el año pasado, 1 año y medio de encierro, 1 año y medio de incertidumbres, 1 año y medio de angustia, 1 año y medio donde la verdad, a todo nivel, tanto de gobiernos, tanto en lo espiritual, en todos los países del mundo, ha habido mucha angustia y mucha falta de sabiduría, muchísima. Se han tomado decisiones muy erróneas, muy equivocadas, y en la iglesia también así ha pasado. En la iglesia de Dios se han tomado decisiones muy equivocadas, y este es un tiempo que el Señor nos regala. Es una nueva oportunidad, porque estamos vivos. Estamos vivos y eso no puede ser algo más en nuestra vida. Y bueno, sí, creo que tenemos que profundizar en que Dios ha mostrado su misericordia grandemente en nuestra vida. Nos ha traído hasta aquí, como decíamos el domingo, no para retroceder, sino al contrario, para avanzar. Nos ha traído aquí no para mirar para atrás, sino para poner la mano en el arado y anunciar sus maravillas y su palabra. A eso hemos sido enviados a la tierra y para eso hemos sido salvados. Un tiempo en donde debemos clamar por sabiduría. Y en todo este tiempo yo creo que ha habido mucha responsabilidad de parte de las cabezas, los ministros, los pastores, los evangelistas. Y al año y medio ya que llevamos, desde marzo del 2020 hasta ahora, estamos en septiembre del 2021, nosotros hemos ido guiándonos por los tiempos de Dios, las estaciones de Dios. La Biblia dice que, la Biblia habla de estas estaciones. En Cantares, hace muchos años, con un buen amigo escribimos una canción y por allí decía que Cantares capítulo 2, versículo 10 en adelante. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Aquí está hablando del
el tiempo al revés, ¿no? Se está hablando del otoño al verano, del otoño a la primavera, Así es. donde todo renace, donde todo florece. Pero los tiempos de Dios son distintos muchas veces. Y yo creo que este tiempo, que parecía a la inversa, donde vamos a hacer otoño, es el tiempo en el cual la iglesia debe renacer, debe florecer, debe empezar a dar sus nuevas flores y empezar a retoñar, ¿no es cierto? Sí, así. Y nosotros decíamos al principio, a veces nuestros amigos pastores como que se molestan un poquito por lo que nosotros decimos, pero hermano, yo creo que la gente primero está buscando un poco más de sinceridad de parte de los siervos de Dios. Y está buscando un poco también de responsabilidad en los siervos de Dios. Algo que ha faltado bastante, Y muchos estamos viendo la consecuencia. A lo largo de este año y medio, muchísimos pastores han fallecido, muchísimos pastores han partido con el Señor, muchísima gente en las iglesias ha contraído el COVID o el virus del SARS-CoV-2, y todo eso se debió a mucho de irresponsabilidad. Más allá de que es una pandemia grave, no se ha terminado, sigue estando entre nosotros, pero hubo un grado de irresponsabilidad muy grande de parte de los sacerdotes, de los líderes, de los pastores, ¿no? Muchos pastores no cerraron su iglesia. Algunos de ellos, cuando yo los cuestionaba y les decía, oye, ya cierra tu iglesia, me decía, pues de algo hay que morir, así que no queda de otra. Algunos también siguieron a full trabajando durante todo el año, haciendo invitaciones, haciendo haciendo distintas actividades, y eso los llevó a contraer el virus, a otros a morir, otros a pasarla muy mal, otros a quedar con deficiencias respiratorias. La palabra de Dios nos enseña, así como nos enseña que hay un cambio de estación, nos enseña que nosotros tenemos que ser responsables siempre, responsables. En Primera de Crónicas, cuando David está armando su ejército, está preparando su ejército, dice allí que empezó a llamar de todas las tribus, no de una tribu, no reunió a uno o dos porque eran sus preferidos, sino que llamó a todas las tribus. Y entre todas las tribus que teníamos valientes, teníamos esforzados para la guerra, teníamos entendidos en las armas, en muchas áreas de la guerra, hubo unos en Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 32, que fueron los hijos de Isaacar. Allí nos dice que 200 de los principales eran estos hijos de Isaacar, que además eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos no eran astrólogos. No consultaban a las estrellas. No consultaban las estrellas, no es que no está hablando de esa sabiduría. Exacto, al decir entendidos en los tiempos no está hablando de que eran astrólogos y decía, va a llover, no salgamos, no. Exacto. O entendidos en los tiempos de decir, bueno, llevemos un abriguito porque se vino el frío. No está hablando de eso. Eran personas que sabían los tiempos de Dios, y yo creo que nuestra responsabilidad como pastores ha sido muy difícil, no solamente porque teníamos la responsabilidad de la iglesia y de todas las familias que integran la iglesia, sino que además teníamos la responsabilidad de nuestra familia. Ese ha sido el momento en el cual nuestra oración debió ser: Padre, hazme entendido en los tiempos. Una de nuestras oraciones a lo largo de este año y medio fue esa: hazme entendido en los tiempos, saber cuándo había un tiempo para abrir, cuándo había un tiempo para cerrar, cuándo hubo un tiempo en el cual
solo nos tuvimos que limitar a transmitir por internet, cuando hubo un tiempo en que pudimos hacer reuniones presenciales a pesar de que había riesgo, y cuándo es el tiempo ya de empezar a abrir las puertas. Como decías tú al principio, hay que respirar. Exactamente. Hoy es un día de bendición para nosotros. Hemos estado encerrados muchísimo tiempo para cuidarnos y cuidar a nuestra hija, ser responsables. Y hoy Dios nos regala aire puro en este lugar. Su maravilla y su naturaleza nos rodea. Debemos aprovechar de eso y ser conscientes y entendidos que si Él nos tiene con vida aquí, es con un propósito. No es porque sí. No es porque ahora debemos sentarnos y decimos, qué bueno, Dios me salvó, y seguir haciendo nuestra vida, sino enfocarnos, ser sabios. Esta gente de esta tribu fue sabia porque mientras Saúl vivió, ellos entendían que el único que podía quitar a Saúl era Dios. Y esperaron eso. Esperaron a juntarse a David y al ejército de David cuando Saúl sea sacado de la tierra. Eso llegó, eso pasó, Dios lo sacó de esta tierra y ellos entendieron, ahora es tiempo de estar con David, ahora es tiempo de apoyarlo a él, ahora es tiempo de formar un ejército de valientes, destruir a todos nuestros enemigos que nos rodean. A pesar de que Saúl había cometido muchos errores, Por no supuesto. estaba dentro de lo que era la gracia de Dios, No. y que hasta el mismo David les enseñó diciéndoles, ay de mí si toco al ungido, ¿no? Que lo toque Dios, que lo quite toque Dios. Él lo puso, que Él lo saque. Entonces, ¿cómo hubo gente a lo largo de este tiempo que por no querer sujetarse a la idea de un pastor, porque mucha gente nos ha pasado a nosotros, ¿no?, que no podían entender por qué el pastor cierra la iglesia, por qué el pastor nos mete en una lista, por qué el pastor dice que sí o dice que no, y no entender que era el tiempo de Dios. Cuando uno está buscando la guianza de Dios, Exacto. está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo lo mejor porque está cuidando a la gente. Mucha de nuestra gente ha sido guardada por Dios y ha sido guardada de contagiarse del virus. No porque Dios solamente fue bueno, sino porque supimos guardar los tiempos de Dios. Exactamente. Muchas personas se confundieron y creyeron que esto era una persecución del gobierno, una persecución de Satanás, para que no abriéramos las iglesias, para que la palabra de Dios no sea extendida, cuando Dios nos dio otros medios para que la palabra de Dios sea extendida, porque nunca la palabra de Dios va a ser frenada. Me subo arriba de un techo y grito y está siendo, y al contrario, nunca está siendo se dejó extendida. De predicar la palabra Nunca de Dios. se dejó de predicar a lo la largo palabra de todo de este año Dios. y medio. Exactamente. Hemos sufrido desgraciadamente muchas bajas en el ejército por falta de sabiduría, lamentablemente, pero son personas que se revelan a la sabiduría ni la saben reconocer en un pastor y tampoco en Dios. Ese es el problema. Ese es el problema, que no reconocen la sabiduría de Dios, que Dios te está diciendo, momentito, no es tiempo de que hagas esto. Ah, no, yo lo voy a hacer igual. Bueno, te estás revelando no solamente con el pastor o con la sabiduría que viene de él, sino que también contra Dios. Exacto. Y bueno, y eso se paga, porque lo hemos visto, Pues ¿no? lamentablemente sí. Se pagó con enfermedad, se pagó con muerte, se pagó porque la pandemia o el virus llegó a sus casas. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y creo que, amados, ya sean pastores o miembros de una iglesia, aprendamos a orar, aprendamos a pedirle a Dios, Padre, hazme entendido en tus tiempos. Y una vez que Dios nos dé esa revelación, nos diga cuáles son los tiempos de Dios, aprender a obedecerla. Muchas veces los tiempos de Dios van a ser contrarios a nuestras ideas o contrario a lo que nosotros deseáramos. Nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿no?, que por un lado nuestro deseo es viajar o hacer tal cosa, sí, y Dios nos dice, no es el tiempo, no es el momento. Nos muestra que no. Nos muestra que no es el tiempo. Sí, nos muestra que no. Y claro que muchas veces tú vas a decir, pero ¿cómo que no? Pero si yo quisiera. Sí, eso es lo que tú quisieras. Pero recuerden que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y si en la infinita voluntad de Dios, en su tiempo,
está que no es el momento de esto o de aquello, mejor es sujetarnos a esa voluntad. Él está evitando que pasen mayores males en nuestra vida, y si creemos que Él es nuestro protector, nuestro Padre bueno, nuestro proveedor de todo, no lo enfoquemos nada más que a lo físico, no lo enfoquemos nada más que al dinero, no lo enfoquemos nada más que a la comida. Él es proveedor de todo, es proveedor de sabiduría, es proveedor en su infinita sabiduría. Él sabe lo que puede llegar a pasar en nuestra vida que nos acarree un problema grave a nuestra vida. Por eso Él a veces dice, no es por acá, no es ahora, espérate, más adelante. Por eso debemos ser sabios. El ejército de David, y principalmente estos 200 entendidos, supieron que cuando llegó el momento de estar con David, no era mientras Saúl estuviera vivo. Había que esperar que Saúl, que era el rey puesto por Dios, dejara esta tierra, y entonces era momento de acoplarse al Dios al rey que Dios había ungido, que era David. Yo creo que yo no soy un super mega pastor, ni soy el perfecto pastor. Tengo muchos errores, tengo muchas equivocaciones, pero he aprendido a estudiar la palabra, he aprendido a enseñar la palabra. Y mi invitación hoy, no solamente a los congregantes, yo muchas veces no le hablo a los congregantes porque ellos no tienen la culpa de muchas de las cosas que pasan. La culpa muchas veces es de la cabeza, del pastor, el que lleva, el que dirige, ¿no? Por eso mi consejo, amado consiervo, mi consejo, amigo pastor, evangelista, oremos para que Dios nos haga entendido en sus tiempos, entendido en los momentos de Dios. A lo largo de todo este año hemos escuchado tantas tonterías y tantas barrabasadas, como que el cuarto jinete ya estaba galopando sobre la tierra, como que ya era la venida de Cristo. Ahorita nomás con el volcán de Las Palmas, que ya empezó el juicio de Dios, que ya habíamos entrado en la tribulación, que, hermanos, eso se llama no ser entendido en los tiempos de Dios. Eso se llama no solamente ser ignorante, sino no conocer la palabra de Dios, no haberla estudiado en profundidad, seguir orando por tonterías, seguir orando por estupideces, seguir con mensajes motivacionales, seguir llamando siervos a los que no son siervos, como son estos predicadores motivacionales, que porque dicen 2 o 3 versículos, o son ex cristianos frustrados que no pudieron hacer su vida en la iglesia, la están haciendo en el mundo. Tenemos pastores que están en la ignorancia de llamar a esa clase de motivadores, llamarlos siervos de Dios. Esa gente se sirve a sí mismo, no sirven a Dios. Los siervos de Dios son gente sabia, gente justa, gente que conoce los tiempos de Dios, los estudia y los enseña para llevar a buen término al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios lo que debería hacer es orar más por sus pastores, para que Dios le dé más sabiduría a sus pastores, para que puedan ellos luego hacer como hacía el pueblo de Israel. Dice que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Que el pueblo ore para que tengan esa capacidad de seguir el consejo, de no enojarte. Lo hemos visto nosotros en nuestra iglesia cuando intentamos corregir alguna situación que no está bien o no le agrada a Dios, que se enoja. Estamos siendo entendidos en los tiempos. Lo que tú no prevés hoy, mañana va a ser un problema. Se torció y se torció. Lo que se tuerce es muy difícil de enderezarlo. Por eso cerramos con esto, ¿no? Oremos los pastores para que Dios nos haga entendidos en los tiempos y sepamos guiar al pueblo de Dios, porque es nuestra responsabilidad. Al que Dios va a pedir cuenta el día de mañana es a cada uno de nosotros que somos pastores. No le va a pedir a tu congregante, no le va a decir a tu diácono
¿Por qué la iglesia hizo esto? Te lo voy a preguntar a ti como pastor, me lo va a preguntar a mí y me lo va a demandar a mí. Entonces, pastores, oremos, que Dios nos haga sabiduría, que Dios nos dé sabiduría en sus tiempos para saber guiar al pueblo, y pueblo, ora para que Dios te dé esa sabiduría para seguir el consejo de tus pastores, para que todo te ayude a bien y todo sea motivo de bendición en tu vida. Después de un año y medio de pandemia, ¿qué te ha revelado Dios que este es tiempo de qué? De decir basta a qué cosas en nuestra vida espiritual, ¿no? Nosotros tenemos que renunciar al evangelio Light. Banal. Se acabó el tiempo de las bonitas palabras. Tiene que venir el tiempo de la enseñanza. Tiene que venir el tiempo en que empecemos a comer alimento sólido que nos edifique y que nos enseñe. Hay un texto que muchos han dicho a lo largo de este año, que es: su pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente, en la iglesia, en la congregación, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios, pero en ese punto yo no culpo a los congregantes, sino que culpo a la cabeza, porque si el pueblo no conoce la palabra de Dios es por culpa de que no se la han enseñado. Le han estado dando lechita y no se le ha dado alimento sólido para crecer. Sí, bien es cierto que como cristianos todos tenemos una obligación, todos. Esto no está prohibido a ningún creyente. No, pero cada necesitamos uno, claro, que nos guíe y que exactamente, nos enseñe. el creyente tiene la obligación de abrir su escritura y que Dios le hable. Pero, para poder entender lo que estás leyendo, porque vos lees muy bonito, este pueblo de Zabulón tenía sabiduría, y ya, pero para entender a qué se está refiriendo la palabra con eso, necesitas la guianza de alguien que te lo diga. Porque lamentablemente hay mucha gente que ignora la palabra de Dios y por qué Dios dijo eso, pero también tenemos muchos predicadores que tuercen la palabra de Dios. Exacto. Por conveniencia, ¿no? Y esto lo digo... Como decía los otros días yo de esa pastora, o no sé qué es, evangelista, que para justificar que ella da muchas vueltas y siempre llega tarde a todos los lugares, decía que por causa de los justos... ¿Cómo era? Serán acortados los tiempos. Por causa de los justos serán acortados los tiempos. Eres una fodonga que no te levantas temprano. ¿Qué tiene que ver esto? No tiene nada que ver ese texto con el hecho de que tú das demasiada vuelta y llegas tarde a todos los lugares. No es que se te acortó el tiempo. Eso es usar la palabra mal aplicada y falta de sabiduría. Entonces, también tenemos eso. Estamos luchando con eso dentro del gran rebaño de la iglesia, ¿no? Con gente que aplica la palabra para donde se le antoja. Pero eso sí lo aplica para ella. Sí. Entonces, ¿qué enseñará a los demás? Es grave. Es grave. Y esto lo digo porque muchos hermanos dicen, pero yo estudio. Yo abro mi Biblia todos los días y yo leo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué bueno, yo ya está. Yo no necesito que nadie me enseñe. A ver, hermano. Por favor, no seamos tan cerrados. Bueno, ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Pídale a Dios creyendo y recibirá sabiduría, ¿no? Así como dice Santiago. Sí, vamos a recibir sabiduría, pero la sabiduría tiene que estar encaminada por un maestro también. Así que bueno. Pablo se lo dijo a Timoteo. Enseña, rederguye, lleva la buena palabra. Hermanos, creo que se terminó el tiempo de ser superficiales. Se terminó el tiempo de lo superficial y de andar nadando en la superficie. Empezar a ahondar en Dios. Gracias por el apoyo que nos están dando a través del canal de YouTube. Saben que nuestro canal no está monetizado. Nosotros no ganamos dinero con ese canal y toda la información que contiene este canal es para su crecimiento. Aquí en el canal va a encontrar muchas enseñanzas, también va a encontrar muchas prédicas y gracias por lo que están apoyando el proyecto de Marilú, de Entre Nosotras, con testimonios, la verdad, muy bendecidos por Dios. Así que estén atentos todos los miércoles y todos los
viernes a las 5 de la tarde. Estrenamos siempre capítulo nuevo o programa nuevo. Y Este miércoles tenemos a partir de ahorita, de la próxima semana, vuelven las transmisiones nocturnas a las 9 de la noche con el equipo de liderazgo de la iglesia, el equipo de matrimonios de la iglesia. Así que por favor mírenlo, apóyenlo y ¿qué más? Y recuerde que cada domingo a las 11 de la mañana estamos aquí en el Centro Recreativo Villa del Sol, miren, con estas hermosas albercas, para que usted también venga a pasar un tiempo de alabanza, de adoración y de predicación de la palabra de Dios. Y luego tenga su tiempo, su recreo en familia en este lugar. Nos vamos. Nos vamos. Dios los bendiga. Gracias a todos por estar compartiendo esta transmisión. Compártala ahí en su Face, compártala con otros amigos. Es tiempo de avivar la iglesia en oración y en ayuno. ¿Sí? Dios los bendiga. Somos los pastores Carlos y Marilú Corbellini de la iglesia Hechos en el Cielo. Bendiciones para todos y pidamos sabiduría a Dios, que Él sabe darla abundantemente. Amén. Dios los bendiga. Bye.